Y reiteramos que es muy importante ver el comportamiento de los mercados, porque podemos inferir el comportamiento de las corporaciones, el comportamiento de todas las empresas que cotizan en bolsa y el comportamiento de la economía global. ¿Y quién está sosteniendo los mercados? Que están muy nerviosos por la guerra de Irán con el Hormuz, que está cerrado. El presidente Trump le ha cerrado el grifo a China. Aquellos que dicen que si la imperio está en decadencia, bueno, Estados Unidos tiene el control del petróleo de Venezuela ahora mismo, y a Irán no le está entrando. El 80% de las exportaciones de Irán son de petróleo. China, sus dos principales socios comerciales, Estados Unidos le cerró ese grifo, que es Venezuela e Irán. Y también le quitó el canal de Panamá, para que ustedes entiendan de dónde venimos con Anza del Sur. Entonces, el Standard & Poor's, que rompe nuevos récords, vamos a ver qué conlleva esto y qué es lo que realmente esto arrastra hacia una incertidumbre brutal y que podría llevarnos a una posible recesión larga y prolongada, donde millones de empleados podrían perder sus empleos. Colóqueme, señor director, esa foto, la número 12, decimos, miren ahí, el S&P rompe récords históricos y crece un 17.2%. O sea, nuevos récords históricos desde el 30 de marzo. Las 500 corporaciones más fuertes que cotizan en Estados Unidos en bolsa están rompiendo récords. Ahora, ¿qué significa eso para el mundo económico, financiero y bursátil? Esa es la número 2.1, señor director. Vamos a ver el Standard & Poor's 500. Mire cómo ha explotado a 7.400 puntos. Brutal el crecimiento del S&P 500, de las 500 corporaciones más poderosas del mundo, y que está en su punto histórico jamás antes, ni siquiera pensarlo. Ahora, ¿qué conlleva eso cuando nosotros decimos que está en su punto histórico mayor? ¿Cuáles son los riesgos que nosotros enfrentamos con esa parte de que el S&P esté en su punto histórico? Colóqueme la siguiente gráfica, señor director. No tenemos el Standard & Poor's 500 que nos dice a nosotros explota, rompe récord histórico. No la número 4, vale, la número 4 realmente. Antes de entrar a la 3, esa. Amplíela, señor director. Vea market rallies del 2000 al 2002. Coincide con grandes crisis y hay peligros a la vista. Miren, ese es el comportamiento histórico del S&P 500 en 2 años. Fíjense que estaba en 1.400, subió un 12%, colapsó de nuevo y volvió y subió un 8%. Volvió y colapsó y volvió y subió un 9%. Eso es lo que se le llama rallies. Volvió, colapsó y subió un 19%. Y lo hizo en 3 ocasiones más. Colapsó de nuevo, un 21%, un colapso menor, 8%, 5%, y terminó con un 21%. Ahora, ¿cuál es el peligro de eso? Que en ese trayecto de 2 años, el S&P 500, cuando colapsó por última vez un 21%, había perdido ya prácticamente un 50% de su valor. Y eso es letal para la economía global y para nuestra economía. Si el Standard & Poor's 500 tuviera ese comportamiento igual, lo que nos dice la historia, porque cuando vamos a donde un médico, que el médico nos pregunta a nosotros cuál es nuestra historia clínica de nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, es para él tener una idea. Si nosotros arrastramos esa enfermedad o ese diagnóstico en la familia, lo mismo pasa en los mercados, porque los mercados lo transan los seres humanos. Somos emotivos y tenemos que repetir la historia, porque es una tendencia, eso es lo que llama un pattern. Creamos los patrones. Ahora sí, señor director, colóqueme la número 3 para que veamos esa expansión. Fíjense, evaluación del mercado, sus métricas. Amplíela, señor director, para que podamos entender por qué esto es tan peligroso. El S&P 500, en todas las variables que tenemos ahí, en todas, está sobreexpandido, o sea, muy caro. Fíjense, expensive. El P/E ratio forward
Eso es el precio de la acción beneficio hacia adelante 12 años, muy caro. El trailing PE ratio, los precios de la acción beneficio que siguen detrás, un año, very expensive. El 5 años, very expensive. El price to book value, very expensive. Ese es el precio de las acciones en los libros. El dividend yield, aquellas empresas que pagan dividendos, muy caras también. El Rule of 20, también muy cara. Entonces, ese Rule of 20 es que cuando los beneficios son mayores de 20, el mercado está sobreextendido. Y si es menor de 20, está infravalorado. Entonces, ahí tenemos también el modelo de risk premium de los bond yields. Cuando los bonos del tesoro de 10 años, la tasa de interés paga por lo menos un 5% y las acciones pagan un 10%. Entonces tenemos un riesgo acumulado de 5%, que es el riesgo que se le suma, que los inversores reclaman por comprar acciones, porque ellos no tienen por qué comprar acciones si un bono del tesoro me paga 5% a mí. Entonces le van a exigir al Departamento de Tesoro de Estados Unidos que coloque los bonos del tesoro con una tasa de interés fuerte para yo tener que invertir en los bonos del tesoro, en las acciones. Pero ¿qué pasa? Que si eso no es así, pero entonces yo no colocaría mi dinero en las acciones, me voy a los bonos que tienen un mayor rendimiento, y eso hace que fuerza a que el inversor reclame una mayor rentabilidad por su dinero. Pero eso también fuerza a los gobiernos a que cuando coloquen bonos, porque esa presión del dinero, entonces nuestros bonos soberanos tendrían la posibilidad de colocarse a una mayor tasa de interés, porque los bonos del tesoro estarían buscando más rentabilidad. Pero esto está creando mucha incertidumbre, porque ¿qué nos dice? La pérdida de empleo, la creación de empleo en Estados Unidos. Estamos viendo que la economía, la peor economía desde la crisis del 2008-2020 es ahora, con la peor creación de empleo en lo que va de año. Esa es la número 5, señor director. Monthly Job Creation in the United States. Fíjese, 115,000. Esa es la peor economía que hemos visto en el 8 y en el 20. Ahora, ¿quién sostiene el mercado que está sobreextendido? ¿Quién lo está sosteniendo? La masa monetaria. El dinero que se imprime por las potencias, en este caso Estados Unidos, China, que están imprimiendo mucho dinero inorgánico, y eso es inflacionario por naturaleza. Y le llamo dinero inorgánico porque ese es el dinero, ese es el nombre que aquí se le dice. Cuando usted imprime mucho dinero sin sustento, que usted da fe y testimonio de que usted es el poder y que usted tiene el derecho y la autoridad para imprimir dinero. Pero eso daña, eso distorsiona la economía global y por extensión nuestra economía. Colóqueme, señor director, la número 6 para que veamos. El US M2 Global Money Supply alcanzó los 22.7 trillones de dólares. Esa es la cantidad de dinero, de la masa monetaria que hay impreso. Y todos estos problemas, si le sumamos lo que está pasando con Hamas, con Gaza, con Estados Unidos, con Irán, con el estrecho de Hormuz, con Rusia y Ucrania, y vemos entonces que uno de los principales commodities, que es el crudo de petróleo, ha explotado en la bolsa y tiene mucha volatilidad, y de 69 dólares que estaba no hace mucho, a mediados del 26, por ahí por los predios, a principio de año, ha subido prácticamente a 120 dólares y se está moviendo en un rango entre 69 dólares y 120 dólares. Una locura. Por eso vemos que desgraciadamente este gobierno ha tenido que subir la gasolina a más de 315 pesos el barril. Eso no es fortuito, señores. Hay mucha incertidumbre en el mercado y los parámetros nos dicen a nosotros que algo grande va a ocurrir, que algo se tiene que romper, porque no hay forma de sostener las acciones todas en su punto más alto. Las corporaciones, cuando alcanzan su crecimiento máximo y alcanzan que el precio de sus acciones está en su punto más alto y que ya no hay dividendo y que ya no van a tener beneficios tan altos como en años anteriores, comienzan a ceder. Y los inversores
cuando ven que las corporaciones ceden en la bolsa, comienzan a retirarse del mercado accionario y comienzan a buscar un mercado mucho más sano, con menos incertidumbre, y ese mercado es el mercado de bonos del Tesoro. Y eso hace entonces que los profesionales se muevan del mercado accionario, vendan sus acciones y le pongan presión a los commodities y al bono del Tesoro. Pero eso incrementa la tasa de rendimiento de nuestros bonos soberanos. Cuando el gobierno tenga que buscar dinero prestado, va a tener que irlo a buscar a una mayor tasa de interés. Así de simple. Colócame, señor director, la número 7, para que veamos el crudo de petróleo. Hasta dónde va a llegar, no lo sabemos. Mira, con un penán. Fíjense que tiene un triangulito. Amplíelo, señor director. Y se está moviendo entre $69 y alrededor de $120. Fíjense que ahí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días aproximadamente no ha podido salir de ahí. Y el swing es brutal. Entre 69 y 120. O sea, 70, 30, estamos hablando que el crudo de petróleo tiene un rango de $50 de movimiento y se está estrangulando. Se tiene que salir de ese triángulo y se tiene que salir o hacia arriba o hacia abajo. Si se sale hacia arriba y se sostiene 2, 3 días hacia arriba, entonces va rumbo de nuevo a los $120 el barril. Y por cada dólar que pierde, que sube el crudo de petróleo, el gobierno pierde $50 millones. Si ese estrangulamiento del crudo de petróleo se estrangula y sale hacia abajo y se sostiene hacia abajo 2, 3 días, entonces va a caer alrededor de los $75 el barril. Pero eso es poco probable porque todavía persiste cerrado el estrecho de Hormuz por Estados Unidos, y ese es el 20% del crudo de petróleo del mundo, de la distribución del crudo de petróleo. Pero se está estrangulando, no se aguanta la presión. Entonces él tiene que romper o hacia arriba o hacia abajo. La parte técnica, la parte geopolítica de lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo nos dice a nosotros que debemos esperar. ¿Usted puede invertir en ese triángulo? No, tiene que esperar que se salga del triángulo. Pero esa parte geopolítica nos dice a nosotros que la mayor probabilidad que existe es que rompa hacia arriba. No hay forma que rompa hacia abajo, porque no ha terminado todavía el cerco de Estados Unidos al estrecho de Hormuz. Y ese es el 20% del crudo de petróleo mundial, de la distribución del crudo de petróleo mundial. Pero ese es el 80% de las exportaciones de Irán. Y recuérdense que Estados Unidos le quitó el petróleo de Venezuela a China, que le vendían petróleo a $30 cuando costaba 70, un 50% por debajo. E Irán también. Y que el dictador Maduro hizo una deuda con China de más de $63 mil millones de PDVSA en crudo de petróleo en inversiones, y que no ejecutaron ni siquiera la mitad de esa obra. Entonces Estados Unidos, que sabe que lo que persigue con esto es retomar de nuevo su hemisferio, que está correctísimo eso, porque nuestras democracias estaban siendo atacadas por el crimen organizado, que es el socialismo del siglo XXI, y Venezuela era esa parte, con Cuba, que es el eje del mal, dirigiendo esa orquesta, con Raúl Castro y Fidel Castro, que terminaron siendo narcotraficantes y negociando con el cartel de Medellín y con Pablo Escobar Gaviria, y que le daban $1 millón diarios, y que le ofertaron a Pablo Escobar una isla en Cuba y que llevara todo el dinero a bancos cubanos para ellos robárselo. Para que estemos claros en esto, Estados Unidos identifica eso y sabe que China persigue la destrucción del dólar para ellos quedarse como potencia hegemónica del sistema financiero internacional. Y Dios nos libre, porque China no respeta derecho de autor, China no respeta derecho de propiedad. Usted no tiene ni voz ni voto, usted no puede hablar. Qué casualidad que el coronavirus comenzó allá y que la vacuna que nos pusieron a nosotros fueron China. O sea, ellos tenían la vacuna hecha antes de tirar el virus. Ellos nos dieron informaciones, pero la lógica nos debe llevar a nosotros a pensar, ¿por qué si el virus se desarrolló en China, por qué entonces la primera vacuna que salió fue China? No piensa usted en eso. Porque nosotros, si usted tiene dos dedos de frente, yo me pongo a pensar eso. Y deduzco qué es lo que está pasando ahí.
Eso es poder hegemónico y tratar de destruir y crear problemas en el mundo para ello emerger como la potencia sustituta de Estados Unidos. Porque ellos quieren que el dólar caiga para colocar su moneda y eso lo vamos a ver. Colóqueme, señor director, la siguiente gráfica, la número 8, para que veamos el Global Energy Prices Surge. Los precios del crudo de petróleo han subido 58%. Dice aquí, almost shock supply market. O sea, que ese problema con Irán en el estrecho de Hormuz ha golpeado fuertemente la oferta del crudo de petróleo. Y por eso el crudo ha subido 58%. Entonces el gobierno tiene que ver con eso, que todo esté caro. Por supuesto que no. Entonces cuando vemos políticos diciendo, pero que este es presidente, eso no es el gobierno, señor. Esos son los mercados. Le hemos dicho que antes de hablar de economía, vean los mercados. Porque todo se maneja desde los mercados. Oil price surge above $100 por el mismo problema de Hormuz. Está por los $95 el crudo de petróleo, pero alcanzó los 104 y 119 dólares. Esa es la número 9, señor director. O sea que, para que entendamos qué es lo que está pasando con el mundo. El crudo de petróleo, ese mercado es enorme en dinero, en liquidez. Y por eso es tan peligroso, porque es un mercado industrial y que todos los países lo necesitan para transportación, para sus industrias, para electricidad y para todo. Si el crudo de petróleo sube, todo sube. Cuando usted vaya al supermercado, no es el gobierno, es el problema geopolítico. La noticia negativa y los profesionales entraron volando a comprar commodities, productos de primera necesidad, que es imposible la vida sin ellos. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Del mercado del crudo de petróleo. Esa es la número 10, señor director, y ahí nos vamos a pausa. El crudo de petróleo, estamos hablando de un mercado de 2.1 trillones de dólares. O sea, entre todos los commodities, el crudo de petróleo es el mayor poderoso. Fíjense que ahí está el hierro, ahí está el oro, ahí está el cobre, el aluminio, el níquel, el zinc, la plata, el palladium, el plomo, todos están ahí. El crudo lo suman todos y no dan el mercado del crudo de petróleo. Por eso es que es tan peligroso la guerra Irán-Estados Unidos, porque estamos hablando de un commodity de primera línea industrial que se necesita para tener una buena calidad de vida en el mundo. Y cuando eso explota, explota todo. Pero cuando sube la inflación, que esto aumenta la inflación por naturaleza, hay despidos masivos de empleados. No se sorprenda si usted mañana pierde su empleo, porque eso es parte de esto. Eso es parte de las causas y efectos del problema con Irán, que no se le puede permitir tener una bomba nuclear y que estaba fabricando drones bélicos en Maracaibo con la ayuda de Maduro y de Chávez. Ambos, dos delincuentes ladrones que les robaron el futuro a Venezuela, donde casi un tercio de la población venezolana está repatriado porque no puede vivir en su país. Y que Maduro, recordamos, no es gobierno, es un usurpador y un ladrón, y qué bueno que fue capturado y que va a ser juzgado por crimen de lesa humanidad en Estados Unidos. Entonces eso manda un mensaje: se va a Cuba, se va a Nicaragua, Petro va a tener que alinearse, lo mismo que Lula y que la Sheinbaum. En el próximo bloque vamos a ver por qué esto es tan peligroso para la economía global y por descalificación para nuestra economía. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. En Brooklyn, ciudad New York, el grupo médico Williamsburg Medic Span son el puente de su salud, con las atenciones del Dr. Sisto Caro y un grupo de profesionales especializados en medicina interna, pediatría, cirugía, cardiología, oftalmología, fisioterapia, podología, psiquiatría, urología, diagnóstico por ultrasonido, obstetricia y ginecología. También ofrecemos servicios de farmacia y laboratorios. Estamos localizados en Williamsburg, Sultry Street, Brooklyn, New York. Teléfono 718-599-0505. Y recuerde que el grupo médico MedSpan es el puente de su salud. Nos encontramos en Darío Autopaint Bávaro y te vamos a mostrar todo lo que esta sucursal tiene disponible para ti.
Aquí los clientes encontrarán desde pintura automotriz, arquitectónica, marítima y para madera. El trabajo mío es hacerle llegar el producto a la hora que ellos lo necesitan. Contamos con un personal altamente capacitado en colores y aplicación. Invito a todas las personas y clientes de Bávaro Punta Cana que vengan a la tienda de Darío Autopaint, que estamos situados aquí en la calle Barceló, kilómetro 5, a comprar su pintura, todo tipo de pintura. Aquí no hay pintura que no la encuentre porque todas las tenemos. Además, contamos con una tienda completa en La Romana para satisfacer las necesidades de esta importante ciudad. Todos los accesorios y todos los tipos de pintura están disponibles en Darío Autopaint. P&L Autocentro. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad, realizando el mantenimiento por kilometraje. Brindamos diagnósticos automotriz computarizado. Somos especialistas en inyectores, frenos ABS, programación de odómetros, programación y calibración electrónica del automóvil. Aumentamos la potencia a través de la calibración de los inyectores. Cambio de aceite express. Importamos gomas americanas, chinas y tailandesas. Y reparamos el tren delantero y trasero de su vehículo. P&L Autocentro. Visítenos en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Teléfono 809-971-3333. Para recubrimientos marino y sistema de inmersión en agua con protección a largo plazo y la más alta resistencia a la abrasión y corrosión con el mejor curado de inmersión, PPG es la solución. Distribuidor exclusivo Darío Autopaint, Máximo Gómez 109, esquina Tunti Cáceres, Santo Domingo, con el teléfono 809-541-9112. Doctor Taveras, médico internista, medicina y cirugía general, clinicología, obstetricia, laboratorio. Estamos ubicados en la calle 4, número 17, en el Sánchez Libertad, próximo a la Rotonda. Teléfono 809-575-4412. Doctor Taveras es tu médico familiar. La calidad se impone. PPG es la marca número 1 en acabados protectores para la industria automotriz, industrial, arquitectónica y marina. Los más importantes proyectos eligen nuestra calidad y las mejores marcas nos prefieren. Contamos con un personal especializado y el más moderno centro de distribución de todo el área del Caribe. La calidad se impone con PPG. Distribuidor exclusivo Darío Autopaint. Aquí en Telecontacto nos esforzamos por ser mejores y llegar hasta ti. Sí, a ti, porque ya no solo somos de Santiago, llegamos a más dominicanos cada vez más. Telecontacto está en todas partes. Nueva era de la televisión, el canal de Santiago. Continuamos con el ingeniero Rivela, el poder del conocimiento. Miren, usted sabe que lo que sube el precio en la bolsa es la demanda. En todo, oferta y demanda es lo que sube el precio. Cuando se consigue esa combinación y que se llega a un punto de equilibrio, se fija ese precio. Ahora, cuando hay una demanda excesiva de algo, eso aumenta el precio en forma desproporcionada también. Y cuando ese precio sube, corresponde a una materia prima que no es la acción, el valor de una empresa, entonces peor todavía, porque se refleja en nuestros bolsillos.
Cuando usted vaya al supermercado, cuando usted vaya a los sitios a comprar sus bienes y servicios, todo va a estar más caro. Pero no solamente por la demanda de ese bien y servicio, sino también por la impresión de dinero. Y un exceso de dinero hace que eso sea inflacionario por naturaleza, porque el dinero pierde su valor. Al dinero perder su valor, entonces los empresarios y los productores reclaman un mayor precio. Lo que le cuesta 10 lo quieren en 15 o 20, porque el dinero perdió su valor. Pero usted tiene que pagarlo al valor doble o triple, porque su salario no es elástico. Y cuando eso lo traducimos a materia prima, es peor, porque entonces ya tenemos dos variables, mínimo dos, actuando en el precio final. Tenemos la impresión de dinero, la masa monetaria, 22.7 trillones de dólares, que eso deprecia el valor del dólar, y los commodities vienen dados en dólares. Tenemos la demanda de una mayor materia prima, entonces ya usted tiene menor dinero porque tiene menor poder adquisitivo.